Radio Claret América presenta Sediento de ti, la palabra, fuente de vida, con el sacerdote misionero claretiano Tony Díaz. Reflexiones diarias del Evangelio. Aquí iniciamos. Bienvenidos, hermanos, a nuestras reflexiones bíblicas de las lecturas del día. Hoy es lunes de la 10ª semana de tiempo ordinario, y hoy celebramos la memoria de la bienaventurada Virgen María con el título de Madre de la Iglesia. Ya hemos dado comienzo a la temporada de tiempo ordinario. Ayer domingo de Pentecostés dio final a la temporada de Pascua. La primera lectura de hoy, hay dos opciones, una viene de Génesis, la otra de los Hechos de los Apóstoles. Yo he escogido la segunda opción, Hechos de los Apóstoles, capítulo 1, versículos 12 al 14. Después de la ascensión de Jesús a los cielos, los apóstoles regresaron a Jerusalén desde el Monte de los Olivos, que dista de la ciudad lo que se permite caminar en sábado. Cuando llegaron a la ciudad, subieron al piso alto de la casa donde se alojaban Pedro y Juan, Santiago y Andrés, Felipe y Tomás, Bartolomé y Mateo, Santiago el hijo de Alfeo, Simón el cananeo y Judas, el hijo de Santiago. Todos ellos perseveraban unánimes en la oración junto con María, la madre de Jesús, con los parientes de Jesús y algunas mujeres. Palabra de Dios. El salmo responsorial es el Salmo 87 y el responsorio es: ¡Qué pregón tan glorioso para ti, ciudad de Dios! ¡Qué pregón tan glorioso para ti, ciudad de Dios! Él la ha cimentado sobre el monte santo, y el Señor prefiere las puertas de Sión a todas las moradas de Jacob. ¡Qué pregón tan glorioso para ti, ciudad de Dios! Se dirá de Sión, uno por uno, todos han nacido de ella, el Altísimo en persona la ha fundado. El Señor escribirá en el registro de los pueblos: Este ha nacido allí, y cantarán mientras danzan: todas mis fuentes están en ti. Qué pregón tan glorioso para ti, ciudad de Dios. El Evangelio de hoy viene de Juan, capítulo 19, versículo 25 al 34. En aquel tiempo, junto a la cruz de Jesús estaban su madre, la hermana de su madre, María la de Cleofás y María Magdalena. Al ver a su madre y junto a ella al discípulo que tanto quería, Jesús dijo a su madre: Mujer, ahí está tu hijo. Luego dijo al discípulo: Ahí está tu madre. Y desde entonces el discípulo se la llevó a vivir con él. Después de esto, sabiendo Jesús que todo había llegado a su término, para que se cumpliera la Escritura, dijo: Tengo sed. Había allí un jarro lleno de vinagre. Los soldados sujetaron una esponja empapada en vinagre a una caña de hisopo y se la acercaron a la boca. Jesús probó el vinagre y dijo: Todo está cumplido. E inclinando la cabeza, entregó el Espíritu. Entonces, los judíos, como era el día de la preparación de la Pascua, para que los cuerpos de los ajusticiados no se quedaran en la cruz el sábado, porque aquel sábado era un día solemne, pidieron a Pilato que les quebraran las piernas y los quitaran de la cruz. Fueron los soldados,
le quebraron las piernas a uno y luego al otro de los que habían sido crucificados con Jesús. Pero al llegar a él, viendo que ya había muerto, no le quebraron las piernas, sino que uno de los soldados le traspasó el costado con una lanza e inmediatamente salió sangre y agua. Palabra del Señor. Muy bien, damos comienzo a nuestra reflexión de las lecturas de hoy. Como les mencioné al principio, hoy celebramos la memoria de la bienaventurada Virgen María con el título de Madre de la Iglesia, un título que ya desde el siglo IV se le daba a María. El teólogo y padre de la Iglesia, San Ambrosio, en el IV siglo, en aquel entonces obispo de Milán, ya se refería a María como Madre de la Iglesia, y no fue hasta prácticamente el siglo XX cuando este título nuevamente empezó a tener, fue redescubierto y después empezó a tener mucha más renombre entre los diferentes títulos que se le da a María. En el tercera sesión del Segundo Concilio Vaticano en los años 1962 al 65, el Papa Pablo VI otorgó este título formalmente a María como Madre de la Iglesia, y en el año 2018 el Papa Francisco, nuestro Papa actual, también reafirmó este título a María y puso esta celebración de María como Madre de la Iglesia el día después de la solemnidad de Pentecostés. Y es ahora donde lo encontramos, en este día lunes, después de la solemnidad de Pentecostés. Sí que es un título muy importante, muy interesante que se le da a María, porque ella no solamente es la Madre de Jesús, sino Madre de la Iglesia. Y es un título, pues, digamos, que quizás para los que no conocen o no tienen esta devoción a María, pues quizás un poco exagerado, ¿no? Pero hay muchas razones y motivos por cual a María se le da este gran privilegio en la Iglesia de ser la madre de ella. ¿En qué está fundado este título que se le da a María como Madre de la Iglesia? Yo creo que históricamente a María se le ha hecho gran injusticia, porque en gran parte nos hemos enfocado en partes de su dignidad e importancia en lugares muy equivocados. Por ejemplo, en su virginidad. No es la virginidad de María lo que le otorga este lugar privilegiado que tiene la Iglesia. Y no tampoco es el hecho de ser la Madre de Jesús. Sí, Madre de Jesús es importante, pero ante todo, de que como Madre de Jesús, también María tuvo que hacerse discípula de Jesús. Y esto hay varias referencias dentro de los evangelios donde Jesús pone esto en su contexto propio. Por ejemplo, cuando vienen en busca de Jesús, donde Jesús se encuentra en una casa en Cafarnaúm, y le dicen que su familia, su madre y su familia están ahí buscándolo. Y Jesús pregunta, ¿y quién es mi madre? ¿Quiénes son mis hermanos? ¿No? Y Jesús dice claramente, ¿no? Aquel que hace la voluntad de mi Padre, esa es mi madre, mi hermana, ¿no? Y aquí Jesús reenfoca lo que significa ser parte de la familia de Dios. Así que, por tanto, María no podía, por ejemplo, darse el lujo o el privilegio de decir, este es mi hijo, y que por tanto aquí
mi presencia es importante porque yo soy la madre de este. No, no. María también tuvo que hacerse discípula de Jesús. Y es en el discipulado de María, es en la fidelidad de María a la voluntad de Dios Padre, es en el llamado que Dios le dio y el sí que María le da a Dios por medio de la visita del arcángel. Y es un sí que María tuvo que ir repitiendo en las buenas y en las malas, en tiempos buenos o como en tiempos de tribulación, ¿no? Y es esa fidelidad, esa entrega, esa confianza de María que la lleva a ser madre de Jesús, a madre de la iglesia, porque ella es la maestra en el discipulado, la maestra en la confianza a la voluntad de Dios Padre, la maestra en la fidelidad a la voluntad de Dios Padre, la maestra en el amor como respuesta a la iniciativa de Dios en ella. Así que por esto María es la madre de la iglesia, porque es un modelo de fe, un modelo de esperanza, es un modelo de confianza y de entrega a aquel que la ha llamado. Y en esto reside la gloria de María, en su sí, en su entrega, en su confianza, en su fidelidad. Por eso ella es la madre de la iglesia, nuestra madre. Ahora, en los evangelios tenemos a María presente en la vida de Jesús, obviamente desde la encarnación, cuando el ángel viene a anunciarle que Dios la ha escogido para ser la madre de nuestro Salvador, y la tenemos presente en toda la trayectoria de Jesús, inclusivemente en la pasión, muerte, y después en la experiencia de la resurrección. Ahí tenemos a María también presente cuando Jesús resucitado se hace presente a esta comunidad que aún se encuentra en shock, ¿no? Y también aquí en la referencia de la primera lectura de los Hechos de los Apóstoles, cuando Jesús resucitado, antes de la ascensión de regreso al Padre, se reúne con ellos, y entre ellas este grupo se encuentra María. En la lectura de hoy tenemos a María reunidos con los 11, ya no 12, porque ya para entonces Judas Iscariote, quien traicionó a Jesús, quien lo entregó, ya se ha suicidado. Entonces quedan solamente 11, y son los 11 que se mencionan en esta lista de la primera lectura. ¿Y a quién tenemos ahí entre ellos? A María y también a otras mujeres reunidos todos en el cenáculo, donde se cree que se llevó a cabo la última cena. Así que María tiene este lugar privilegiado no simplemente porque es la madre de Jesús, sino por su fidelidad, confianza, entrega a aquel que la llamó. Y que por tanto este gran privilegio que la iglesia le da no es simplemente por su virginidad, no simplemente por ser madre de Jesús, sino porque ella nos modela, digamos, en paralelo con Jesús, la fidelidad a aquel que la llamó. Así como Jesús es fiel a la voluntad de Dios Padre, quien lo envió, igualmente María es fiel a aquel que la llamó para ser para que fuera nuestra modelo, nuestra maestra en el discipulado. También María representa en una forma de contraste la otra cara de Eva, la Eva que según la narración de la creación y después de la caída en el libro de Génesis, Eva por quien se introduce el pecado, pues María representa la nueva Eva, por quien se nos da al autor de nuestra salvación. Así que María representa la nueva Eva, el contraste a la Eva del Antiguo Testamento, que por quien se introduce el pecado, la rebeldía, el rechazo a lo que Dios Padre nos ofrece. Así que hay varios argumentos, argumentos teológicos que podemos dar, pero también hay que apreciar el camino mismo de María en torno no solamente a su Hijo, sino a su Señor.
Y esto es parte también que encontramos de María dentro de los evangelios y cómo desde el principio de la iglesia ella es vista y entendida. Dice la primera lectura: después de la ascensión de Jesús a los cielos, los apóstoles regresaron a Jerusalén desde el Monte de los Olivos, que dista de la ciudad lo que se permite caminar en sábado, lo cual no es mucha distancia, lo que se permite caminar el día del sábado por ser un día sagrado, que viene siendo, creo que un 3/4 de milla más o menos. Cuando llegaron a la ciudad, subieron al piso alto de la casa donde se alojaban. Esto sería el cenáculo, donde los comentaristas dicen que se llevó a cabo la última cena. Pedro y Juan, Santiago y Andrés, Felipe y Tomás, Bartolomé y Mateo, Santiago el hijo de Alfeo, Simón el cananeo y Judas el hijo de Santiago. Son 11 el nombre de los apóstoles aquí mencionados, salvo el de Judas Iscariote, quien, según los evangelios sinópticos, se suicida después de que traiciona a Jesús. Justo después de esta lectura se elegirá a Matías para que reemplace a Judas, y así se mantenga el número 12, el número simbólico de las 12 tribus de Israel, que representan la nueva iglesia, la nueva comunidad del reino. Todos ellos perseveraban unánimes en la oración junto con María, la madre de Jesús, con los parientes de Jesús y algunas mujeres. ¿El por qué se escogió esta lectura? Porque aquí, justo antes de esta lectura, Jesús asciende al Padre, la ascensión de Jesucristo, y que por tanto María está ahí presente en oración junto con los apóstoles. También en el evangelio que se escogió para hoy, la escena de la pasión de Cristo, Jesús en la cruz, y al pie de la cruz a quien encontramos a María con una hermana, según menciona el evangelio, y otras 2 mujeres junto con el discípulo amado. Y es ahora a donde iremos, al evangelio de hoy, para seguir esta reflexión sobre María según el evangelista Juan. Dice el evangelio de Juan: en aquel tiempo, junto a la cruz de Jesús estaban su madre, la hermana de su madre, María la de Cleofás y María Magdalena. En comentaristas de los evangelios tienen diversas opiniones acerca de este grupo de mujeres. 2 mujeres que resaltan, una de ellas en realidad, que constantemente se menciona en los 4 evangelios, es María Magdalena, que los evangelios sinópticos mencionan que estas mujeres estaban un poco retiradas o lejos de la cruz, pero el evangelista Juan las pone justamente al pie de la cruz. Y el nombre de María Magdalena consistentemente aparece cerca de la cruz. Y aquí en el evangelio de Juan, al pie de la cruz. Es Juan quien menciona específicamente que la madre de Jesús está ahí también al pie de la cruz. Después menciona a la hermana de la madre de Jesús. No sabemos con certeza quién es esta hermana. Quizás sea Salomé, una tal Salomé que también se menciona, pero que Salomé es la madre de Juan y Santiago, los hijos de Zebedeo, lo cual implica de que Juan y Santiago eran primos de Jesús, lo cual los evangelios no lo mencionan, ¿no? Pero si confirmamos o si atestamos de que esta hermana de la madre de Jesús es Salomé, pues entonces Juan y Santiago son primos de Jesús, lo cual los evangelios no hacen ninguna referencia a esto. Y María, la de Cleofás, es madre de Jacobo, no de José, y Juan, otros discípulos de Jesús. Bueno, así que tenemos ante el pie de la cruz
a 4 mujeres, entre ellas María. Algo muy interesante, un detalle muy interesante es de que Juan nunca se refiere a la madre de Jesús por su nombre. Siempre la menciona como la madre de Jesús, no María, la madre de Jesús. No hay ninguna referencia por nombre a la madre de Jesús. Y quizás sea una forma de respeto para la madre de Jesús, y también simplemente de llamarla mujer, como aquí Jesús desde la cruz se refiere a ella, es este contraste con Eva del libro de Génesis, por quien se introduce el pecado, y aquí esta otra mujer viene siendo la nueva Eva, por quien se nos da al Redentor, al Salvador. Después tenemos esta bella escena donde Juan nos pone a Jesús desde la cruz. Y algo impresionante, ¿no? La sensibilidad que Jesús tiene por su madre. Que él, estando ya a puertas de su muerte, tiene la sensibilidad, el detalle de pensar en su madre, de que él, siendo el único hijo de María, pues piensa qué irá a hacer de mi madre. Y desde la cruz, ya casi muriendo, entonces junta a María con el discípulo amado, para que el discípulo amado cuide de ella, o también otra interpretación de que María cuide del discípulo amado y que el discípulo amado representa en cierta manera al resto de los discípulos y apóstoles, y es aquí de donde viene esta conexión de María como madre de la iglesia, puesto si el discípulo amado representa a la comunidad de los apóstoles, entonces María viene siendo la madre de de esta comunidad naciente de la iglesia, y que por tanto, si ella es la madre espiritual, digamos, de los apóstoles, pues también es la madre de esta iglesia, de esta comunidad naciente en torno a Cristo. Es una de las formas que se explica, se reflexiona en torno a este título que se le da a María como madre de la iglesia. Así que Jesús, colgando de la cruz, le dice: mujer, ahí está tu hijo. Luego dijo al discípulo: ahí está tu madre. Y desde entonces el discípulo se la llevó a vivir con él. Este es el misterioso discípulo amado de Jesús. Muchos comentaristas dicen que es este discípulo amado el autor del Evangelio. Otros comentan de que esta imagen misteriosa del discípulo amado, quien no se le da nombre, que representa el ideal del discípulo. Pues en la resurrección es este discípulo amado quien va y, al contemplar la tumba vacía, nos dice el evangelista, al ver la tumba vacía, él cree. Y en cierta manera es el primero que cree en la resurrección, tan solo siendo testigo de la tumba vacía, ¿no? Así que algunos comentaristas nos dicen que este discípulo amado representa al discípulo perfecto, al modelo de discípulo al cual todos somos llamados a imitar en nuestro seguimiento de Jesús. Pero no podemos negar este detalle impresionante de Jesús desde la cruz, que tiene esta consideración bellísima por su madre al unirlos a María con el discípulo amado para que ella y él se cuidaran unos de otros. Y que el discípulo amado, pues, en cierta manera representa a la comunidad de los apóstoles sobre quien se construye la iglesia bajo su testimonio. De aquí nace la tradición apostólica de aquellos que fueron testigos tanto de la vida de Jesús, de las enseñanzas que él compartió con ellos, testigos también de las obras de Jesús, testigos de su pasión, muerte, resurrección y de la ascensión. Todo esto es parte de la tradición apostólica. Y en medio de ellos tenemos a quién, a María.
Después dice el evangelista, después de esto, sabiendo Jesús que todo había llegado a su término, para que se cumpliera la escritura, dijo, tengo sed. Había allí un jarro lleno en vinagre. Los soldados sujetaron una esponja empapada en vinagre a una caña de hisopo y se la acercaron a la boca. Jesús probó el vinagre y dijo, todo está cumplido, e inclinando la cabeza entregó el espíritu. Y aquí algunos comentaristas pues ven la muerte de Jesús como también el comienzo de la iglesia, que al entregar el espíritu, pues entonces aquí ya da comienzo el seguimiento de él por medio del espíritu. Ya formalmente es más adelante cuando esta pequeña comunidad de discípulos y apóstoles recibirán formalmente el Espíritu que hará posible el nacimiento de la iglesia. Y en medio de quién se encuentra ellos, pues tenemos a María. Pero aquí también en esta escena de la crucifixión y de la muerte de Jesús, ya tenemos elementos que apuntan hacia eso. Continúa el evangelista Juan diciendo, entonces los judíos, como era el día de la preparación de la Pascua, para que los cuerpos de los ajusticiados no se quedaran en la cruz el sábado, porque aquel sábado era un día muy solemne, pidieron a Pilato que les quebraran las piernas y los quitaran de la cruz. El día de la muerte de Jesús en la cruz, pues es justo el día viernes antes del sábado, que es un día sagrado, es parte de la Pascua judía. Entonces, para mantener el aspecto sagrado del día y que ningún cuerpo estuviera al descubierto, particularmente estos crucificados en la cruz, le piden a Pilato que se aseguren de que ya estén muertos, los bajen de la cruz y los entierren para no tener esa presencia de un cuerpo sin enterrar, lo cual era un sacrilegio en la mentalidad judía. Por eso los soldados van y les rompen las piernas a los que fueron ajusticiados junto con Jesús. Y el hecho de romper las piernas era para que no se pudieran sostener sobre sus pies. Así que el romper las piernas era para que el peso del cuerpo cayera sobre el pecho y prácticamente murieran asfixiados, porque al no poder soportarse en las piernas, pues entonces el pecho no puede seguir respirando, no puede seguir llevando la sangre al resto del cuerpo, y entonces el ajusticiado muere asfixiado por no poder respirar. Cuando llegan a Jesús, se dan cuenta de que ya está muerto y por eso a él no le rompen las rodillas, pero el soldado, para asegurarse de que está muerto, entonces con la lanza le abre el costado y dice la escritura, dice el evangelio, que sale sangre y agua. Y esto hay una diversidad de opiniones y comentarios de a qué representan. Uno de ellos, que tiene mucha base, es de que para constatar en contra de una herejía docetista, y estos eran los docetistas, promovían de que Jesús no era un ser humano, de que solamente era espíritu y que cuando fue crucificado el espíritu lo abandona. Así que quien muere no es Dios. Para los docetistas, Dios no podía sufrir, no podía morir, ¿no? Así que el hecho de que cuando el soldado le abre el costado con la lanza y sale sangre y agua, es prueba contundente para aquellos que negaban la humanidad del Cristo, la humanidad del Hijo de Dios, ¿no? Y que el hecho de que del costado salió sangre y agua da prueba de su humanidad, de que no era un espíritu, de que no era algo ajeno a nuestra humanidad, ¿no? Otras interpretaciones apuntan hacia la sangre y el agua, símbolos sacramentales, pero esto sería
estrechar mucho a los símbolos, puesto que la sangre por sí sola nunca se habla en relación, por ejemplo, a la noción eucarística. Casi siempre se habla acompañado con el pan. Aquí el hecho de que solamente se menciona la sangre, pues sería un estrechar el símbolo muy exageradamente. Pero hay otros que dicen que, y eso tiene mucha lógica, de decir de que cuando el soldado le abre el costado a Jesús y fluye sangre y agua, pues esta sangre y agua representan la fuente de nueva vida que se nos da por medio de la muerte, representada en la sangre derramada por Jesús. Y en la mentalidad judía, la sangre es símbolo de redención, símbolo de nueva vida que se nos da, ¿no? Así que la sangre junto con el agua representan la vida misma, la vida nueva que Dios en Jesucristo nos da, ¿no? Y esto conectado a la iglesia, porque es la nueva vida que se empieza ahora a manifestar y se empieza a vivir en esta pequeña comunidad naciente que llamamos la iglesia, y en medio del cual está presente María. Repito, María no simplemente como la madre de Jesús, sino como la madre de la iglesia, puesto que su entrega, su fidelidad, su confianza total a quien la llamó está manifestada en su presencia constante, no simplemente como la madre de Jesús, sino como discípula también de Jesús, como su Señor, como su Salvador, ¿no? Así que María es nuestra modelo en el discipulado, nuestra modelo en la confianza, nuestra modelo en la entrega a la voluntad de Dios Padre, y por tanto ella, por su fidelidad, por su entrega, por su sí aquel que la llamó entonces, pasa de ser la madre de Jesús a la madre de la iglesia. Y en ella tenemos pues una madre que nos consuela, una madre que nos recuerda que ella ha caminado nuestra jornada, nuestra trayectoria, y no ha quedado decepcionada. Es una madre también que nos dice y que nos acerca a su Hijo amado. Es una madre que, como todas las madres también, pues su amor continúa dando vida para aquellos que buscan al autor de la vida misma. Mi nombre es Padre Tony Díaz, misionero claretiano. Que Dios los bendiga. Radio Claret América presentó Sediento de ti, la palabra. Fuente de vida. Sus comentarios son importantes. Contáctenos en radioclaretamerica@gmail.com.